Mi nombre es Patricia Lago, vivo en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Soy profesora de yoga y esto es Yoga en Primera Persona. En este episodio 9, tal cual te adelanté en el anterior, vamos a hablar de budismo. Naturalmente será como en los podcasts anteriores, con estos temas tan profundos, solo una pequeña introducción para empezar a conversar sobre este tema que es, como te decía, de una extrema profundidad. Cuando mencionamos en episodios anteriores sobre las escuelas filosóficas de la India, las darshanas, mencionamos al budismo como dentro de las escuelas no ortodoxas. ¿Por qué? Porque no reconoce a las enseñanzas védicas. En realidad el budismo está basado en todas las enseñanzas de Buda, de Siddhartha Gautama. Ahora vamos a hablar un poco de él, de quién era Siddhartha Gautama. Pero también mencionamos al budismo a lo largo de la historia del yoga. Decíamos que hay como un capítulo destinado al budismo porque ya se puede decir que quienes eran seguidores del Buda tenían prácticas de tipo yógico, además de seguir normas éticas, de trabajo interno, que podíamos compararlas a los yamas y niyamas que estuvimos viendo en episodios anteriores. También obviamente realizaban prácticas respiratorias, meditativas, por lo tanto había componentes de la práctica yógica dentro del budismo. Bueno, pero vamos a comenzar a hablar específicamente del príncipe Siddhartha, quien luego devino en Buda. Siddhartha nace en la India hace aproximadamente 2500 años, hace, por lo tanto, 500 años antes del nacimiento de Jesús. Era príncipe porque era hijo de un rey que estaba muy apegado a su hijo y que siempre lo cuidó de lo externo porque temía lo que finalmente ocurrió, que él dejara todo para la búsqueda interna, porque ya en su nacimiento se le había anunciado que ese hijo, se le había anunciado al rey, que ese hijo, Siddhartha, salvaría a la humanidad. Entonces su padre lo mantuvo dentro del palacio y evitándole todo tipo de contratiempos, alejándolo de todo lo que podía motivarle esa búsqueda, podríamos decir, para salvar a la humanidad. Bueno, así vivió toda su niñez, y ya en la adolescencia Siddhartha se casa y tiene un hijo. Pero a pesar de tenerlo todo, él tiene un gran anhelo por saber qué hay más allá de los límites del palacio. Siempre que hablo de budismo me viene a la cabeza una película maravillosa que es El pequeño Buda
de los años 90, del director Bertolucci y protagonizada por Keanu Reeves, donde esa búsqueda de ver qué hay más allá del palacio está excelentemente representada en la película. En realidad todo el relato sobre la vida de Siddhartha está maravillosa y poéticamente mostrado en la película. Si tenés la oportunidad de verla, posiblemente esté en alguna plataforma, si es que no la viste, creo que la vas a disfrutar porque es realmente muy inspiradora. En la película, te decía, se muestra muy bien ese deseo, ese imperioso deseo que tenía Siddhartha por salir del palacio. Y es así que en sus salidas, en realidad dice que él hizo 3 salidas y se enfrentó a esa vida que tan distinta a la que él tenía puertas adentro, que era una vida de protección, sin inconvenientes. Entonces se encontró con esas circunstancias que forman parte de la vida de todos los seres, a las que tarde o temprano a todos nos ocurrirán. O sea, se encontró con la vejez, con la enfermedad y con la muerte. En realidad, el ver que esa belleza con la que él estaba rodeado en algún momento iba a declinar, que la salud también en algún momento se iba a perder y la misma vida se iba a perder, lo llevó a plantearse sobre esas preguntas existenciales como qué es la existencia, qué es el dolor, cómo poder evitar el dolor. Entonces él decidió abandonar el palacio, dejó todo y en búsqueda de la verdad. Y es así como inició una vida como asceta junto a otros compañeros, digamos, de esta búsqueda, que eran lo que se llamaban anacoretas, que eran mendicantes, que digamos, vivían con lo mínimo indispensable para que su cuerpo pudiera sostenerse en la vida, pero pasando todo tipo de privaciones, o sea, desde no higienizarse a pasar largos tiempos en estados meditativos, abandonando todas las necesidades del cuerpo físico, por eso, como te decía, hasta con muy poca alimentación, de tal manera que su cuerpo se deterioró muchísimo, pensando que a través de esas prácticas tan exigidas iba a lograr encontrar la verdad. En la película se muestra bien el episodio cuando él estaba en meditación a orillas del río y pasa en una barcaza un maestro de música con su estudiante que estaba aprendiendo el sitar, y el maestro le dice: si sueltas mucho la cuerda, no toca, y si la ajustas demasiado, se rompe. Entonces él en ese instante descubre que no era el camino a seguir el de los extremos,
sino que tenía que encontrar el término medio. Él había llevado a su cuerpo a una exigencia tan extrema que casi no tenía fuerzas y descubrió con esa frase que escucha al pasar que no era por ahí. Entonces, tras ese periodo de vida de asceticismo, decide entonces, desde una manera más equilibrada, iniciar una profunda meditación con la decisión de sostenerla hasta lograr la iluminación. Y llega a un estado de conciencia muy profundo y al tercer día de meditar alcanza la iluminación, alcanza el estado de nirvana y es así que se transforma en Buda, que es un estado de conciencia, que quiere decir el perfecto despierto. Y en ese estado él comprende la raíz de todas las miserias humanas y que éstas tienen como su origen en el deseo que viene de la ignorancia. Entonces él toma la decisión por compasión. Se dice que la doctrina del Buda es la doctrina de la compasión, porque decide transmitir estas enseñanzas, o sea, a predicar la ley del Dharma, la ley del deber hacer, y afirmando que no va a descansar hasta que pueda ver la espalda del último mortal entrando en el nirvana. De la comprensión que él alcanza en ese estado de iluminación, es así que enuncia lo que se conoce como las 4 nobles verdades, que son la existencia del dolor, la causa del dolor, la cesación del dolor y la liberación del dolor. El Buda nos dice que el dolor existe y que es inexorable para todo ser, a todo ser le tocará padecer el dolor. Y que esa causa del dolor tiene su origen en el deseo, que es el apego por lo sensorial, el apego a los placeres y que el apego a la vida misma, y que esto deviene de la ignorancia, o sea que el dolor se supera cuando esa ignorancia se va transformando en conciencia, y que como todo el dolor viene del deseo, hasta que no apaguemos el deseo no cesará el dolor. Y para liberarnos del dolor debemos transitar el camino de la rectitud, el camino del Dharma, andando por la senda del bien hacer, del deber, viviendo la vida, la existencia humana, pero sin dejarnos atrapar por la ilusión. Y el Buda afirma que la liberación del dolor es producto de la práctica del noble octuple sendero, que es la base de la doctrina budista y que se puede comparar a los mandamientos cristianos, de alguna manera también a los yamas y niyamas.
Y este noble octuple sendero nos habla primero de la recta creencia. O sea que si quiero liberarme, primero tengo que tener la certeza de que esa liberación existe. Y hay una simbología, que es la de las dos orillas, que en una de las orillas es la de la ilusión, donde estamos todos inmersos. La otra orilla es la de la liberación, y que la barca que hay que tomar para ir de una orilla a la otra es la barca de la doctrina. Y para eso necesitamos un barquero, que es el mismo Buda, que nos permite acceder a esa barca, lo que implica haber despertado a esa certeza, esa fe, sabiendo que la otra orilla existe y que nos aguarda, que es esa imagen que cuando uno decide iniciar el camino hacia la liberación, es como tener esa certeza de ya estar recibiendo el aroma que viene de la orilla de la liberación. La segunda, el segundo paso sería del noble octuple sendero es la recta aspiración. O sea que la certeza, la fe es importante, pero la tenemos que acompañar con la profunda intención de llegar a esa liberación. O sea que es como, haciendo a la alusión de la barca, es tomar del timón de esa barca y realmente con la aspiración de llegar a esa otra orilla de la liberación. El tercero de los pasos del noble octuple sendero es la recta palabra. Dice que Buda sostenía: habla solo si vas a hacerlo sobre la verdad. A medida que el ser humano va serenando su mente, va haciendo un cuidado de las palabras que emite. Le da la importancia a esa energía que cada palabra tiene y va buscando palabras amorosas, palabras de comprensión, de coherencia entre el sentir, el hacer y ese decir. En ese noble octuple sendero también está la recta conducta, o sea que nuestro actuar sea coherente con ese anhelo de liberación, o sea, practicar la compasión, el respeto, la paciencia hacia el otro, hacia el prójimo, y ese actuar desinteresado, desapegado de los resultados. Otra de los pasos del noble octuple sendero es el recto modo de vida, o sea que nuestra forma de vivir no nos aleje del rumbo elegido, sino que nos ayude a conducirnos a la meta. Por eso sostener una vida austera,
una alimentación que nutra nuestro cuerpo cuidadosamente para también llegar a buen puerto, a la otra orilla. O sea, una vida que acompañe desde lo externo el trabajo interno. Lo que sería evitar lo superfluo, lo que nos hace perder tiempo o lo que nos aleja de ese objetivo de liberación. Después podemos hablar del recto esfuerzo y la recta atención, porque sin un compromiso, sin una atención constante, no podríamos cumplir con los pasos anteriores. O sea, nos decidimos a subirnos a la barca y tenemos que sostener activamente ese rumbo, que naturalmente no es sencillo y que va a exigir de nosotros una permanente autoobservación y disciplina. Y siguiendo con los pasos en el sendero y no quizá en el orden, está el recto pensamiento. El pensamiento es la base de lo que será nuestro futuro actuar. Entonces, si cuidamos, estamos atentos a nuestros pensamientos, nos auto-observamos, nuestro actuar estará así evitando actos que nos lleven a generar nuevo karma, dolor. Y por último está la recta meditación o la recta concentración, porque sabemos que en una mente serena, calma, aflora la templanza, la paz, la armonía, que la recta meditación limpia la mente para que la felicidad nos acompañe. Bueno, en síntesis, estar atentos a todos los aspectos de nuestro actuar, porque es fácil declinar, caer en la negligencia, y eso nos estaría alejando de ese rumbo al que habíamos decidido encaminarnos. Las enseñanzas del budismo fueron de las que más disfruté a lo largo de mi formación en el profesorado de yoga. Fue para mí un gran descubrir todo lo relativo a la vida de Siddhartha, su transformación en Buda, sus enseñanzas. Y no sé por qué yo, al venir de una formación católica, encontraba coincidencias con la vida de Jesús. En los retiros que realicé a lo largo del profesorado y ya recibida, teníamos en el profesorado un lugar de retiros hermosísimo en las afueras, en el Gran Buenos Aires, y donde había muchos templos. Los hay, imagino, yo hace mucho que no voy por ahí, pero me acuerdo que en ese momento en los retiros, los que participábamos de ellos, dormíamos en los templos, y yo siempre elegía la pagoda del Buda. Era como una fascinación por dormir a los pies
del Buda, si podía, si otras no habían ocupado previamente el lugar, pero ya la atmósfera de la pagoda me resultaba contenedora, armonizadora, me sentía realmente feliz. Y bueno, a modo de cierre de este podcast de hoy, unas pequeñas frases dentro de la amplitud de un conocimiento profundo y amplio que es el budismo. Eleva la mente, busca la fe sincera de modo firme. No transgredas las reglas de la conducta recta. Haz que tu felicidad no dependa de las cosas externas, sino de tu propia mente. De este modo serás recordado en los tiempos por venir y alcanzarás la suprema bienaventuranza. Bueno, y hablando de esos retiros y de esas lindas experiencias en la pagoda, en la puerta del templo en homenaje a Buda, estaba esta frase del Buda: el odio no cesa con el odio cesa con el amor. Esta es una ley muy antigua. Y con esta frase concluimos el podcast de hoy. En el próximo episodio hablaremos sobre las diferentes etapas de la vida según la espiritualidad de la India. Pero eso será tema de otra edición. Si te interesa seguir escuchando estos podcasts, déjanos tus comentarios y nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Gracias.